Hola Antonella, ¿cómo estás? Esperamos a ver si se conectan y así comenzamos. Hola, dale. ¿Cómo se organiza la venta de cannabis en las farmacias? ¿Cuál es el mecanismo de acción del cannabis en nuestro organismo? Este, ¿Cómo es la dispensación? Bueno, todo lo que compete a esto. O sea que el cannabis medicinal y su venta en farmacias en Uruguay. Vamos a hacer un poquito una breve introducción para que puedan entender un poco cuál es entonces el mecanismo de acción y bueno, y en qué está este cannabis en nuestro país. La marihuana se usa principalmente con fines recreativos desde hace muchísimos años. Su uso en la actualidad parece haberse naturalizado y entrado en la cultura de nuestra sociedad, lamentablemente con una baja percepción del riesgo, ¿no? Que conlleva el uso del cannabis, atribuyéndole además propiedades terapéuticas muy variadas. Existe además, y este es el gran problema, un aspecto vinculado al abuso, a la dependencia, al narcotráfico y a actos delictivos. Hay además posiciones sociales que la muestran como una droga con riesgo de toxicidad a diferentes niveles del organismo, pero especialmente vinculado a lo que es el desarrollo, ¿tá? O al riesgo de desarrollo de trastornos psiquiátricos severos. O sea que tenemos y podemos llegar a encontrar varios puntos de vista con respecto al uso de cannabis. Como vamos a ver hoy, tenemos evidencia científica que avala su uso para determinadas patologías, no pudiendo establecerle el término, no poderle darle eh, el término de medicamento, pero sí una sustancia que tiene propiedades sobre nuestro organismo. O sea que en nuestra sociedad tenemos diferentes tipos de conceptos, diferentes tipos de puntos de vista sobre lo que es la marihuana y de cómo los efectos de los fármacos que utilizamos, sean tanto medicamentos o drogas de abuso, se construyen, ¿no? Todo lo que es el conocimiento sobre esto y las opiniones se construyen en una sociedad en donde no puede faltar la interacción entre el sujeto, entre la sustancia y el medio ambiente, el cual además va a depender del contexto socio-histórico-cultural en el que se encuentre para armar, ¿no?, su propio pensamiento y bueno, y opinar sobre el tema. Importa que conozcamos en este curso, y ustedes como futuros idóneos en farmacia, de qué manera el cannabis actúa en nuestro organismo. O sea que construir un poco y no solamente quedar con el nombre marihuana como droga de abuso, sino bajo un control, bueno, conocer cuáles son los beneficios que ésta tiene. Entonces tienen que saber que nosotros tenemos en nuestro organismo algo que se llama el sistema endocannabinoide. Este sistema está formado por un grupo de receptores. Si ustedes se acuerdan cuando nosotros hablábamos sobre farmacodinamia, hablábamos que las células tienen en la superficie receptores, que es lo que va a permitir que eh, varias sustancias, varios principios activos lleguen, se encuentren con ese receptor y produzcan una respuesta de la célula. Bueno, en este caso ocurre lo mismo, pero los receptores son solamente cannabinoides, o sea que reconocen únicamente el cannabis. Estos receptores están localizados en el cerebro de todas las especies de mamíferos y a través de los cuales el sistema nervioso, ya sea el sistema nervioso central, el que está en el cerebro,
o el periférico, que es el que nos permite responder con el movimiento de los miembros, etcétera, son quienes entonces van a tener esos receptores cannabinoides sobre los cuales, una vez que ingresa el cannabis a nuestro cuerpo y se une a esos receptores, se va a provocar una respuesta. Este sistema endocannabinoide está involucrado en una gran variedad de procesos fisiológicos, es decir, una gran variedad de cosas que ocurren en nuestro cuerpo, los que incluyen el apetito, la sensación al dolor, el efecto placebo y el humor, entre otros, ¿no? O sea que el cannabis entra en nuestro cuerpo, se une a uno de esos receptores endocannabinoides que están tanto a nivel del cerebro como a nivel de los órganos y produce una respuesta, ¿tá? Estos receptores tenemos acá conocidos como CB1 y CB2, y si ustedes se fijan los colores, los receptores CB1 están localizados a nivel del cerebro, de los pulmones, de los vasos, de los músculos, del tracto gastrointestinal y de los órganos reproductores. Los receptores CB2, que son del sistema periférico, están a nivel del vaso, de los huesos y de la piel. Y tenemos algunos lugares que tienen los dos tipos, tanto los CB1 como los CB2, como por ejemplo nuestro sistema inmune, el hígado, la médula y el páncreas. Y luego, directamente en nuestro sistema nervioso central, en todo el cerebro, en las neuronas, en el tronco, tenemos receptores endocannabinoides. ¿Tá? O sea que, acordarse de esto, tenemos un sistema endocannabinoide que tiene receptores con los cuales va a interactuar el cannabis y va a producir una respuesta. Y bueno, contarles un poquito que el descubrimiento de este sistema cannabinoide, que no fue hace mucho, modificó la forma en la que se ve a la marihuana, ¿no? La perspectiva que se tenía sobre la marihuana. Entonces, la existencia de un sistema que está mediado, o sea, que está comandado por estos receptores cannabinoides, nos tiene que hacer reflexionar sobre el impacto que pueden tener estas sustancias, no solo como uso recreativo, no como droga de abuso, sino como resultado de un probable efecto terapéutico. Estos receptores fueron descubiertos en la última década del siglo pasado, como les comentaba, son los endocannabinoides 1 y endocannabinoides 2. El CB1 es mucho más abundante a nivel del sistema nervioso central y en menor medida en la periferia, y al revés ocurre con el 2, que es más a nivel periférico y además vinculado a nuestro sistema inmunológico. Entonces estos receptores van a ir actuando dependiendo de la respuesta que tengan que dar frente a diferentes señales. Señales que pueden venir tanto del sistema inmune, del sistema cardiovascular, del respiratorio, del gastrointestinal, del reproductor y, por supuesto, del sistema nervioso central, que, como veíamos, se encuentran en abundancia. Entre las funciones que modula este sistema endocannabinoide, tenemos la memoria, el aprendizaje, la atención, las emociones, el sistema de reforzamiento, la ingesta de alimentos, la neuroprotección, la actividad motora, el dolor, lo que es la plasticidad neuronal y la neuromodulación. Entonces,
Todo esto que les acabo de decir, que puede resultarle medio engorroso, lo podemos resumir diciendo que la marihuana o el cannabis actúa en nuestro organismo, el cual produce una respuesta frente a la presencia de esta sustancia debido a que tenemos receptores endocannabinoides a donde el cannabis se va a unir y va a provocar una respuesta en los órganos. ¿Tá? O sea que eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Cuál es el mecanismo de acción del cannabis en nuestro Profe, organismo? Sí, ¿será que puede repetir esa parte? sí, cómo no. A ver, que en nuestro organismo el cannabis actúa gracias a que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide en donde la presencia de receptores en la superficie de los órganos o de las células provoca que cuando el cannabis ingresa a nuestro organismo, se une a esos receptores y se genera una respuesta. Las respuestas pueden ser muy variadas, respuestas que involucran a todos estos sistemas y respuestas que pueden ser cualquiera de estas, desde lo que es memoria, aprendizaje, atención, emociones, alimentos, o sea, ingesta de alimentos, o sea, una multiplicidad de respuestas cuando interactúa el cannabis con un receptor, en cualquiera de estos sistemas. No sé si se pudo entender así o busco otra forma. Sí, sí. Bien, ¿el resto entendieron? Jessica, ¿pudiste entender algo? Si no, hago algún dibujito. Ana, hoy la que habló fue Ana, ¿no? Antonella, Sara, ¿pudieron entender? Es bien importante porque además la tarea que tenemos que hacer es sobre esto. ¿Sí? Sí. ¿Estén aquí? Sí. Bien. O sea, igual, yo soy llenadora y les voy a mostrar. O sea que si nosotros tenemos una célula aquí, ¿no? Esto es una célula. Y acá tenemos un receptor. Esperen que voy a hacerles así. Un dibujito. Esta es una célula, ¿no? Vamos a ponerle el nombre. Célula. ¿Ah? Esa es la célula. Ahí. Aquí tenemos Yo tengo una pregunta. sí, Usted dijo endocannabinoide 1 y endocannabinoides 2. exacto. ¿Eso quiere decir que uno cumple una función y otro otra o es una cosa sola? Que unos están en una zona, los endocannabinoides 1 se encuentran con mayor frecuencia a nivel del sistema nervioso central y los endocannabinoides 2 están en el sistema nervioso periférico. O sea que provocan respuestas como por ejemplo desde lo que es, a ver un ejemplo, el dolor, y los otros, por ejemplo, que están a nivel del sistema nervioso central, pueden ser respuestas que trabajen sobre la memoria, por ejemplo. Esto es un receptor endocannabinoide, que puede ser 1 o 2.
1 o 2, dependiendo de dónde se encuentre. Ahí. Esto, ¿no? Esto es el receptor. Ese es el receptor. ¿Está? Entonces, si viene el cannabis, que tiene que tener una forma idéntica, ¿no? Para poder unirse. El cannabis viene y se va a unir a este receptor. Esto supongamos que es el cannabis. ¿Está? Es el cannabis. Una vez que se une, se va a provocar una respuesta a nivel de la célula, que puede ser muy variada. Entonces, esta es la célula que tiene el receptor que puede ser endocannabinoide 1 o endocannabinoide 2. La célula lo tiene en su superficie. Puede ser una célula de cualquiera de los órganos que les nombraba hoy, que ahora vamos a volver a ver. Y acá tenemos el cannabis, que una vez que uno lo ingiere, puede ser inhalado, por ejemplo, puede ser en aceites. Ese cannabis se va a unir con el receptor y va a provocar una respuesta. ¿Ah? Ahora voy para atrás para mostrarles. Acá. Los endocannabinoides 1, están en estos lugares que ven que tienen color verde. Y en el cerebro son los que se encuentran en mayor cantidad. ¿Está? Los 1. Vieron que está a nivel del cerebro, pulmones, vasos sanguíneos, músculos, tracto gastrointestinal y órganos reproductores. Entonces, si yo les estoy diciendo, por otro lado, que estos endocannabinoides tienen efectos que pueden ser desde memoria, aprendizaje, atención, emociones, ingesta de alimentos, quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona ingiere el cannabis, eso puede generar, porque tiene receptores a nivel del sistema gastrointestinal, aumento del apetito, por ejemplo. ¿No? Entonces, por eso es que se utiliza también para pacientes que están en tratamiento oncológico y que quedan totalmente inapetentes, el uso de cannabis, por ejemplo, para que aumente el apetito. O, como ven acá, también están involucrados estos receptores en la sensación al dolor. Entonces, a veces, en pacientes oncológicos que ya se les ha probado otro tipo de medicamentos convencionales y no resultan, utilizan cannabis, ¿no? Porque también tiene, al tener receptores periféricos y centrales, cuando el cannabis se une, una de las cosas que puede provocar es calmar el dolor. ¿Se entendió ahí o no? Sí, eso dependería del tipo de cannabis, para cuál sistema iría. Porque según tengo entendido, hay unos cannabis que son para un tipo de reacción y otros para otra. En realidad el cannabis, como ahora vamos a ver, tenemos de diferentes tipos, pero uno de ellos tiene mayor propiedad sobre lo que es, ay, no me sale el nombre, acá yo les pongo, eh, mm, 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 psicoactivo, ahí está. Uno de ellos, que ahora vamos a ver, de acuerdo a los componentes que tiene el cannabis, que son fundamentalmente dos, aunque hay muchísimos más, pero dos que tienen propiedades superior a todo el resto. Entonces uno tiene un componente fundamentalmente más psicoactivo, o sea que si bien pueden actuar en cualquiera de estos receptores,
dependiendo del tipo de cannabis que uno consuma, que ahora vamos a seguir hablando también sobre esto, varía de qué parte de la planta es, en qué momento se cosechó, cómo se cosechó, etcétera, etcétera. Eso me va a dar un cannabis que tiene un mayor componente psicoactivo o uno que tiene un menor componente psicoactivo, pero que va a actuar más a nivel corporal y no tanto a nivel cerebral. Entonces, no es que yo voy a buscar y pido el cannabis, por ejemplo, de la especie eh, alfa y me va a actuar en un lugar, o el cannabis de la especie beta y me va a actuar en otro, sino que va a actuar en todos los receptores que nosotros tenemos. ¿Tá? Cualquier cannabis que yo consuma va a actuar en todo, cualquiera de esos receptores, tanto los receptores endocannabinoides 1 como en los 2. ¿Tá? Puede haber, como les digo, algunas especies que tienen un mayor componente psicoactivo y por eso a veces ese tipo de especie la buscan personas que no utilizan el cannabis como un tratamiento terapéutico, sino que lo utilizan como droga de consumo buscando ese efecto psicoactivo. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí. Capaz ahora cuando sigamos hablando se entiende mejor. Entonces, que quede claro, tenemos un sistema endocannabinoide con receptores en prácticamente todos los organismos, todos los órganos de nuestro cuerpo, incluida la piel, los cuales frente al consumo del cannabis, esta sustancia se va a unir a los receptores y va a provocar una respuesta. Aclaro, no es que una especie va a ir a tal receptor, sino que va a ir a cualquiera de los receptores, tanto los 1 como los 2. La diferencia es que en cada uno va a actuar de manera diferente, porque cada receptor, dependiendo del órgano en el que se encuentre, va a provocar una respuesta distinta. ¿Tá? O sea que cuando el cannabis reacciona con el receptor de la piel, va a provocar una respuesta diferente a la que se genera cuando reacciona con un receptor pulmonar. ¿Tá? Entonces, vamos a ver la composición. El cannabis es una planta, como sabemos, ¿no? Es una planta de la familia Cannabaceae y tiene más de 80 compuestos químicos biológicamente activos. ¿Tá? O sea que está varios componentes. Acá está la fórmula química del cannabis. Pero dentro de todos esos componentes que tienen, hay dos que se encuentran en mayor proporción, ¿tá? Y que son a los que se atribuye los mayores efectos. Ellos son el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. ¿Tá? O sea que tiene muchísimos compuestos. Estos dos son los que se encuentran en mayor cantidad y como ahora vamos a ver, también producen, al unirse a un receptor, respuestas distintas. Estas sustancias tienen una gran liposolubilidad, o sea, se disuelven muy bien en grasas. ¿Tá? Eso es una propiedad importante porque, así como, no sé si ustedes recordarán, que los fármacos, los que son liposolubles, tienen una distribución mucho mejor porque en nuestro organismo tenemos un gran porcentaje de grasa. ¿Tá? Entonces, que el cannabis tenga esta propiedad le resulta, vamos a decir, mucho más sencillo el poder unirse, el viajar y el llegar a los diferentes receptores. Hay dos tipos principalmente de plantas de cannabis. Está la cannabis sativa y la cannabis índica. Y el THC, es el compuesto que tiene una mayor propiedad de ser psicoactivo con respecto a todos los otros. ¿Tá? Si bien en cualquiera de estos dos tipos, tanto en la sativa como en la índica, hay más de 400 sustancias que tienen propiedades psicoactivas, el THC es el que se lleva el premio, digamos. También hay otros
compuestos cannabinoides, que son el cannabidiol, como les comentaba hoy, y el cannabinol. Distintos, parecidos pero distintos al THC, y tienen principalmente una acción más ansiolítica, ¿no? Es decir, más de tranquilidad. No tiene tanto compuesto psicoactivo, sino que es más tranqui. Y es 10 veces menos potente que el THC, o sea que tiene una propiedad psicoactiva muy baja. Pero no es que solamente dependiendo de qué planta venga es la cantidad de THC o de compuesto psicoactivo que va a tener, sino que depende de muchísimos factores. O sea que ese compuesto psicoactivo va a variar dependiendo de la especie, dependiendo de qué parte de la planta se tomó para poder procesar. La mayor concentración de este compuesto psicoactivo del THC está en los brotes de la planta, o sea, está en la planta y en la planta femenina. Algo menos en las hojas y mucho menos en tallo o semillas, ¿tá? O sea que, dependiendo de la parte de la planta que sea, es la cantidad de componente psicoactivo que va a tener. También va a depender de las formas de cultivo, de qué manera se cultivaron las plantas, en qué momento se cortaron esas plantas, el genotipo, si es índica, si es sativa, la forma en que se procesaron, si se le agregó algún aditivo, ¿tá? O sea que esto convierte finalmente a la planta de cannabis en una gran variedad para el consumidor. Entonces, si bien no podemos poner a la marihuana dentro de un grupo farmacológico, es decir, no podemos decir que la marihuana es útil como analgésico o relajante muscular, no podemos darle una propiedad exacta de para qué va a servir, porque el efecto va a depender de la concentración que tenga, de la especie, del lugar de donde sea, de en qué momento se le haya arrancado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Sí sabemos que la marihuana tiene propiedades terapéuticas que actuando a nivel de los sistemas que les comentaba puede calmar el dolor, etcétera, etcétera, pero no podemos hablar de que es un fármaco, ni darle todas las propiedades del fármaco, ¿tá? Porque todavía falta mucho estudio sobre estas cosas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. La principal forma de administración es fumada, alcanzándose en sangre, o sea, en el plasma, aproximadamente entre un 10 a un 25% del contenido del THC, que era el compuesto psicoactivo. La cantidad que se va a absorber en la persona va a depender del número de veces que fume, de la profundidad con que haga esa inspiración, y los efectos se inician a los pocos segundos y pueden durar entre 2 y 3 horas. La que se ingiere por vía oral, por ejemplo en aceites, tiene una disponibilidad bastante errática, no es segura, no supera entre el 5 y el 10%, se destruye en el estómago. Finalmente en sangre se mantiene entre 2 a 4 horas, no es tan rápida, por vía oral. Como les comentaba, es muy liposoluble, o sea que se disuelve muy bien en lo que son grasas, por eso atraviesa muy bien las barreras, tanto hematoencefálica como placentaria como mamaria, se une muchísimo a las proteínas plasmáticas, se deposita en la grasa corporal, en el hígado, en el pulmón. Y bueno, y se elimina muy lentamente, entre 25 a 36 horas, por eso una persona luego de haber fumado un, un cigarro de marihuana, se pueden llegar a detectar metabolitos en la orina hasta una semana luego de haberla ingerido. O sea que es bastante lo que se mantiene en sangre.
¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los poderes, digamos, que se le ha conferido? Bueno, de todo tipo. Hay, se han propuesto a los cannabinoides como opciones de segunda línea, o sea que no de primera, sino de segunda línea, para el tratamiento de dolor, náuseas y vómitos. Que pueden ser cuando estas náuseas, estos vómitos son derivados de la quimioterapia. También se utilizan para cuando los niños son, o personas adultas, pueden ser espásticos, como por ejemplo de enfermedades como la ELA, la esclerosis, otro tipo de enfermedad que se llama Corea de Huntington, o algún tipo de lesión medular que provoque esa espasticidad, ese músculo más rígido. También se ha propuesto su uso en otras enfermedades como el glaucoma, trastornos inflamatorios y sin dudas que se necesitan de ensayos para poder demostrar cuáles son los riesgos del uso de estos derivados del cannabis. Hacemos un poquito de recuerdo y vemos que en el año 2013, el 20 de diciembre, el Parlamento aprobó la ley 19.172 que me habla sobre control, regulación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis en toda la República. Entonces acá pueden observar. Ay, se me fue. Ahí está. Entonces, se aprueba esta ley, que es la ley 19.172, entonces que me habla sobre todo lo que concierne a la regulación, a la producción de cannabis o de marihuana y sus derivados. Y acá me aclara en el artículo 17 cómo junto con la aprobación se forma lo que es el IRCA, que ahora vamos a ver, que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Y bueno, y acá me detalla cuáles van a ser las funciones de del IRCA. Entonces acá vemos un ejemplo de cómo un usuario registrado puede ingresar a un sistema online de farmacias en donde se permite hacer reserva de esta sustancia. Te muestra luego la farmacia, todas las farmacias que la dispensan, y bueno, y uno ingresa y hace todo el trámite. Van a decir que se complete un formulario, que descargues la reserva y cuáles son todas las farmacias que están adheridas. Ahora, y acá muestran cómo está, por ejemplo, el costo, ahora ya varió esto. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, esto fue dictaminado el año pasado, a mitad de año, en donde la variedad alfa costaba 400 pesos uruguayos y la variedad beta 420 los 5 gramos. Existe en la Universidad Católica del Uruguay, además, lo que se llama el LAMRI, que se encarga de investigar todo lo que es la marihuana a nivel mundial, ¿está? Utiliza diferentes satélites y en comunicación con otros países, los cuales revelan datos sobre el consumo de la marihuana a nivel mundial. Ah, Jessica, y sí, y es que lo caro, el costo, ¿qué pasa? Sin dudas que por eso continúa vigente y muy vigente la venta de marihuana,
en el narcotráfico, ¿no? Y no es que solamente se narcotrafican otro tipo de drogas como por ejemplo cocaína, pasta base, sino que la marihuana también. Y es por eso, ¿no? Por sin duda acceder, no sé cuál es el costo, pero sí sé que comprar marihuana a una persona que dispensan o en algún club, como ahora vamos a ver, o a personas que están en la calle, narcovagabundos, ¿no? Que están vendiendo, les resulta muchísimo más económico que comprar en las farmacias, porque sí, 5 gramos, 400 pesos, y creo que lo consiguen a, bueno, mucho menos de la mitad de eso, de otra forma. Entonces, legalmente y de acuerdo a la ley, el cannabis se puede dispensar en farmacias y en clubes canábicos que estén reconocidos, que se hayan inscrito. En cualquiera de esos dos se puede dispensar. Un club canábico es una asociación sin fines de lucro, que lo que hace es plantar, producir y vender marihuana, pero en un grupo cerrado de personas. No puede vender para afuera, digamos. Son clientes que van, se inscriben en el registro canábico, en el club, pagan una cuota y mensualmente van a buscar la cantidad de cannabis que soliciten. Estos clubes canábicos surgieron en una primera instancia por allá por España, luego se extendió a, se extendió a varios países. Y bueno, ¿qué pasa con estos clubes canábicos? A ver, ofrecen no garantías importantes como sí lo ofrece la droga que se vende en farmacias. En realidad está todo registrado, cómo es la producción, cada componente, cómo se hace, cómo llega, etcétera, etcétera. En los clubes canábicos esto a veces no sucede. Entonces, claro, existe el riesgo de que no tengamos una calidad tan alta como, por ejemplo, en lo que es en las farmacias. Tampoco hay continuidad en la provisión, es decir, nadie está seguro si en este club canábico se va a tener cosecha siempre, etcétera, etcétera, porque eso depende de muchos factores, o sea que tampoco da seguridad en la provisión y bueno, está. O sea, tenemos cosas, tienen los que consumen cosas positivas y cosas negativas de los clubes canábicos. Acá hay algunos de los países en donde están los clubes, operan en las zonas más grises de la investigación. Ay, me quedó mal. Ah, esperen un poquito que se me fue todo para atrás. Entonces, Pero acá los conocen por otro nombre, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vivía en Montevideo, había uno cerca de mi casa, ajá, pero yo no recuerdo cómo, pero tenía otro nombre. No le decían club canábico. sí, no, en realidad, sí, como son clubes canábicos, pero a veces sí pueden llamarlo de otra manera. ¿Por qué se llaman clubes canábicos? Porque tienen que cumplir con determinados requisitos que ahora les voy a mostrar. Principalmente en nuestro país son estos los 3 requisitos que tienen que cumplir para que se le pueda llamar club canábico. En otros países es distinto, pero acá tienen que tener, eh, obtener la designación como una organización sin fines de lucro. O sea, esto lleva todo un trámite, lleva dinero, ¿tá? Todo un papeleo para que finalmente se te reconozca como organización sin fines de lucro, porque en realidad, sin fines de lucro debería ser que no es para generar, con fines de lucro es una cosa que busca vender servicios y generar dinero, ¿verdad? Eso sería cualquier comercio
tiene fines de lucro porque vende para generar dinero para sus dueños. En el caso de los clubes canábicos, el dinero recaudado es para poder producir cannabis para su consumo propio, o sea que por eso no serían con fines de lucro. Pero bueno, todo ese trámite que lleva escribano, etcétera, etcétera, tiene un costo. Otra cosa que también tiene costo es que tienen que registrarse en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura, que tienen que ser 15 miembros fundadores y en total no pueden ser más de 45 personas. Necesitan la certificación por escribano público, o sea que eso también conlleva un costo. Y bueno, y tener una estructura de organización, ¿no? Presentar, es decir, es como que se armara un sindicato. Entonces, te piden todos los papeles, cómo está organizado, qué tipo de producción se hace, cuánto se obtiene, cuántos miembros son, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se tiene que llevar al MEC para que éste lo apruebe. Y lo otro, el otro requisito es registrarse en el IRCA. ¿Se acuerdan que les mostraba hoy en el principio de cuando les comentaba sobre la ley, que es como la agencia reguladora, que también se forma cuando surge la ley de cannabis, ¿no? De la legalización y el consumo regulado del cannabis, surge la formación de este instituto del IRCA que se encarga de supervisar y que la ley se cumpla como tal. Entonces, para registrarse en el IRCA también se necesitan otro tipo de documentos, certificaciones por escribana, todo como es el plan de cultivo, cómo es el plan de distribución. Este IRCA revisa toda esa documentación, inspecciona a los clubes y los aprueba o no. En nuestro país, si bien existen muchísimos, solamente 17 han completado la regulación, ¿no? O sea que para formar un club canábico tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Pero ¿qué pasa? Las instituciones como por ejemplo la Universidad Católica, en lo que es el LAMRI, que estudia todos los clubes canábicos, el IRCA, que también lo hace, no es como, no hay un registro público de estos clubes, entonces no es muy sencillo. Los clubes tienen un componente, digamos, más activista y no tanto eso de algunos, ¿no? Algunos clubes sí, producción, venta, pero otras son más activistas para favorecer la posibilidad de que se consuma. O sea, eh, no todos tienen ese componente de organizativo para dispensar cannabis. Lo otro es que, claro, hay clubes de los cuales no se sabe ni que existen, hay otros clubes que no reciben al personal de salud, y en ese entonces se habían hecho, por allá por el 2015, solamente 9 entrevistas a ese tipo de clubes. Está, pero, profe, Sí, una consulta. sí, Viste que el tema de los clubes, vos, sí. Ahí se cortó. tienen como controlar el consumo, digo, que sea realmente lo que ellos digan o no. No, porque en Porque viste que realidad, en realidad vos mantenés, pones un costo, por ejemplo, haces que que una planta te dé tanta cosa y produces mucho más de lo que es. exactamente, exactamente, que es una de las cosas que dice el Lamry, que estudia todo esto, que en realidad esto de los clubes y de la regulación de los clubes no es posible porque primero que tienen que cumplir con esos requisitos que llevan un costo y no lo hacen. Segundo que producen más de lo que declaran. Tercero que más allá que si los clubes tienen que contar con tantos miembros, como les decía hoy, no pueden ser más de 45, no está tampoco estipulado
¿Cuánto, más allá que hay una productividad, que es esto que dice acá, hay una productividad que declaran, ¿no? Que no es real y no hay tampoco cómo controlar. Y lo otro que tampoco hay cómo controlar es el consumo de cada persona, porque por ahí yo soy miembro de un club canábico y voy y compro para mí, y no compro solo para mí, compro para mí, compro para mi vecino, compro para mi otro amigo. Entonces, eso tampoco tiene un control. Por eso es que, bueno, hablamos de venta regulada entre comillas. Sin duda que lo que sí lleva todo un control, como ahora vamos a ver en la venta, en lo que es lo que raya la legalidad, es la venta en farmacia. Pero hay una realidad que es en donde menos se vende por el costo que tiene. Y ese costo que tiene es porque hablamos de de especies que son, que no son cultivadas en cualquier lugar ni de cualquier manera, sino que llevan toda una producción, un cultivo. ¿Cómo? Llevan todo un control que requiere personal, que requiere maquinaria, y entonces, por lo tanto, ese es su costo, ¿no? O sea que tenemos como varias puntas, como ahora es lo que les voy a seguir diciendo, en donde finalmente todo lo que dice la ley no se está dando como tal, ¿no? Y la marihuana, dentro de todo, dentro de las drogas de abuso, es la menos nociva en cuanto a adicción, en cuanto a el tipo de... la marihuana es muy consumida por gente de clase media y alta, ¿no? Lamentablemente hoy la clase baja está consumiendo una droga como lo es la pasta base, que es desde un costo mucho menor y un daño mucho mayor. Entonces creo que también por eso viene el hecho de que no se están, entre comillas, y en base a lo que dice la ley, debería ser estricto el control y el consumo, pero vamos a una realidad que no es tal, ¿no? Muy bien. Está, pero ahí entra otro punto. ¿Por Mm. qué por qué vos, por qué no se vendería más barato para hacer competencia con el narcotráfico y sacar del mercado el narcotráfico? ¿Por qué venden más caro para que salga a la luz, se abran, porque se cierra una boca de venta de estupefaciente en una cuadra y abren 5 Sin por el duda, costo de plata que se hace? Pero eso no sin sería duda. posible, ¿verdad? Porque justamente el precio es por las condiciones y la calidad Exactamente. en lo que se está cosechando y plantando. La que vos compras en cualquier esquina, vos no sabes ni siquiera con qué está mezclado. Exacto. Eso es el por qué la diferencia en el precio de una y de otra, como estás diciendo, la que se vende en farmacia viene de una cosecha vamos a decir, en un centro que cumple con toda la legalidad en cuanto a desde la inscripción como empresa, desde todos, porque eso lleva la inspección, ¿no? Lleva una inspección por en qué época, en qué lugares, si es interno, si es externo, el uso eso de máquinas para procesamiento. Entonces, vamos a decir, como todo, ¿no? La calidad es el costo, ¿no? Por eso es que nosotros encontramos cosas muy baratas, cosas muy caras, y bueno, y la mayoría, la diferencia es, a veces no, a veces a uno le quieren sacar el dinero vendiendo cosas que no son de calidad, pero la mayoría de las veces vemos que la calidad es lo que tiene un costo mayor. Por eso es que las bocas de venta no tienen ningún tipo de costo, ni de declaración de la droga que producen, ni se sabe en cuánto te pueden decir que te venden una droga que tiene te están vendiendo marihuana, pero te pueden estar vendiendo pasto, hojas yo qué sé, de paraíso, secadas y picadas, mezcladas con un poquito de marihuana, ¿entendés? Entonces,
De ahí viene la diferencia de costo. Y de ahí además viene que sin duda estamos en un país subdesarrollado en donde mucha gente busca costo, no calidad. Entonces, bueno, tenemos ahí un gran problema. Y bueno, y el enriquecimiento por el narcotráfico, algo muy difícil de eliminar, creo que no es posible, porque además enriquece a cierta parte de la sociedad, porque además la corrupción es muy difícil de eliminar. Vieron que, yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo de que por ahí una persona que tiene un sueldo de 30.000 pesos, por eso vemos que como en las fronteras cruza tanta droga. A veces, bueno, tenemos un oficial que tiene un sueldo de 30.000 pesos y viene el narco y le dice, bueno, no tienes que hacer nada, solamente no me revises esta parte del auto y te doy $5.000. O simplemente mirá para el otro lado y tenés tus $5.000. Y sí, y la gente lo hace. Porque se juega con la necesidad de la gente, porque tenemos un gran problema en que el dinero genera mucha cosa. Entonces, bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil terminar con el narcotráfico, lamentablemente. Y bueno, y acá tenemos y el costo alto de las cosas que tienen calidad, y bueno, está, o sea que tenemos todo un círculo vicioso. ¿Qué otra cosa? Bueno, de estos clubes canábicos, hay algunos clubes que tienen lista de espera, hay otros clubes que tienen poquitos miembros, generalmente son hombres, e ingresan también por redes de confianza, es decir, grupos de amigos arman su propio club y van poniendo a uno, van poniendo a otro, pero también viene un miembro y puede comprar para 5 personas, aunque esté solo el registrado. ¿Qué otra cosa? Los miembros del club pagan cuotas que varían desde $26 a $96 aproximadamente. Esto es lo que ha estudiado el LAMRI y estos son informaciones estadísticas de ahí, que pueden ser muy distintas, sin duda que pueden ser, porque como ahora vamos a ver, los clubes declarados son muy pocos. Existen muchísimos más que no están declarados porque tienen un costo, o sea que la información esta la saco de un lugar oficial, pero muchas veces dista de lo que es la realidad. El cultivo en esos clubes, hay cultivos que son interiores, cultivos que son al aire libre, declaran una productividad de entre 50 a 200 gramos por mes, pero hay una productividad que no se declara, que aproximadamente va entre los 350 gramos a 3 kilos. O sea que, como les digo, declaran una cosa, producen otra, y bueno, finalmente nada es real. Bueno, entonces llegamos a la pregunta. El expender cannabis en farmacias, ¿qué es, digamos? ¿Es un acceso seguro o es algo una medida sin remedio, porque finalmente por el costo, por todo lo que esto conlleva, tenemos un grandísimo porcentaje de venta ilegal y de consumo no regulado del cannabis? ¿Resultó esta ley? ¿No resultó? Podemos abrir un debate grandísimo, ¿no? Pero bueno, contarles que la dispensación de cannabis en las farmacias es en farmacias comunitarias, solamente en farmacias de primera categoría, que son las comunitarias, y que además tienen que estar habilitadas por el IRCA. No es que cualquier farmacia dice, yo quiero vender cannabis, lo voy a hacer. No, tienen que estar habilitadas por el IRCA. Esa habilitación tiene condiciones. ¿Cuáles son? Bueno, por un lado, que haya condiciones de almacenamiento, que se tiene que tener sí o sí un máximo de 2 kilos para tener siempre ahí, para poder expender. Tiene que ser en un mueble de uso exclusivo para el almacenamiento del cannabis, que tiene que estar amurado a la pared, no tiene que estar expuesto al público.
Tiene que tener un dispositivo de seguridad y tiene que haber una persona responsable de eso. ¿A quién se le vende? Tampoco se le vende a cualquiera. Tienen que ser consumidores que previamente estén registrados. Se registran en el correo y ingresan a un sistema de un sistema general de consumidores y que son los únicos habilitados para poder ir a comprar a una farmacia. Esa farmacia tiene que tener un POS en donde se pague, que ese POS tiene un software que es del IRCA. No es que cualquier banco lo tiene, no, tiene un software especial del IRCA que además tiene que tener un sistema biométrico para el control, es decir, los que están registrados van con su huella, apoyan el dedo sobre el sistema biométrico y ahí los capta y muestra que son usuarios efectivamente registrados. Además, hay un sistema de control de stock. No es que yo voy y compro lo que quiero, por más que estoy registrada. Puedo comprar solamente un máximo de 10 gramos y cada vez que voy a la farmacia un máximo de 10 gramos y hasta 40 gramos mensuales, ¿está? O sea que ven que tengo un límite, que hablamos que este límite sería un límite de consumo moderado, ¿tá? Que no supondría el riesgo y ya no nos podríamos ir para hablar de adicción, ¿tá? Adicción descontrolada. Además tiene que tener un empaquetado original, así como viene. En la farmacia no se puede fraccionar, ¿tá? Ya viene empaquetado de a 5 gramos. No puede tener publicidad. Y bueno, y tiene un costo, que es el costo que les comentaba hoy. Ese costo es de agosto del año 2022. Estaba en ese precio, 420, 400 y 420. ¿Tá? Dependiendo del tipo, una tiene un poco más de psicoactivo que la otra. Entonces, finalmente, lo que les decía, el expendio en farmacias del cannabis, hay un puzzle de actores, ¿no? Tenemos la farmacia, tenemos el público, tenemos los consumidores, tenemos al IRCA, que controla, y al ministerio, como siempre, el IRCA también responde al ministerio. Y dentro de lo que son las farmacias en nuestro país, tenemos diferentes actores, algunos de acuerdo y otros no con la venta de cannabis. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Farmacias del Uruguay, que nuclea todas las farmacias de Montevideo y tiene una posición positiva en torno a la regulación y forman parte del IRCA. La Asociación de Farmacia del Interior también, y la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, que involucra grandes cadenas de farmacia, también tiene una posición positiva. Todos firmaron con el IRCA y pueden expender. Y por otro lado tenemos a la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, en donde están todos los químicos farmacéuticos que tienen una posición totalmente en contra de la venta de farmacias. Y luego hay otras tantas farmacias que no están agremiadas, y bueno, y es como que no opino, ni sí ni no, porque como no estoy agremiada, no opino. O sea, esto para ver un poco lo que dicen los diferentes actores. Todas las farmacias de Montevideo y las farmacias del interior, vamos a decir, ellos que tienen una posición positiva y que firmaron con el IRCA, lo que dicen es que ellos se fueron allá arriba, como con, digamos, con una posición bastante ambiciosa en el hecho de que aspiran a ser los únicos distribuidores y ser los únicos que manejen la droga que se consume en el país, ¿no? Bueno, lo que veníamos hablando, el costo, todas las condiciones que hay que cumplir para comprar llevan a que esto no sea así verdaderamente. Entonces propusieron aumentar los puntos de venta y aumentar hasta la venta de otro tipo de drogas. Entonces, bueno, una posición bastante ambiciosa. Sin duda que, como siempre, donde hay muchos actores, la comunicación se tergiversa un poco, entonces
bueno, surgen también falta de comunicación, surge la falta de representatividad, porque en realidad las farmacias, de un 100% de farmacias existentes, solamente el 60% está gremiada. Hay farmacias que no están afiliadas, entonces dicen, bueno, yo no estoy afiliada, no estoy agremiada, lo que decidan los demás a mí no me involucra, y bueno, entonces tampoco se acata lo que dicen la mayoría. Y bueno, y finalmente nos volvemos a hacer la misma pregunta. La aprobación de esta ley, ¿era una receta para acceder de manera segura al consumo de marihuana o es una medida que sigue siendo algo sin remedio, ¿no? Que no ha resultado tal cual se lo pensaba? Y bueno, sin duda que no va a haber una respuesta efectiva hasta que el expendio en farmacia sea total, hasta que todas las farmacias estén registradas. Esto no va a ocurrir porque también la Asociación de Químicos está totalmente en contra, porque hay otra cantidad de farmacias que no se agremian. Entonces, bueno, hay un panorama sin duda mucho menos auspicioso que el que se planteó cuando surgió esta ley. Y bueno, y hay mucha incertidumbre, mucho desconocimiento entre los dueños de la farmacia, hay negativa de los químicos. Entonces, bueno, no podemos llegar a hablar todavía de una política exitosa. Que sí ayudó, ayudó. Pero bueno, tenemos, como les comentaba, todo esto en contra. Y acá, por ejemplo, en nuestro país, por departamento, ¿cómo? Esa es la pregunta que tenemos que responder en la tarea. No, es otra distinta. Ahora yo les voy a mostrar. Porque en ese caso sería como es una medida sin remedio, ¿verdad? Porque Y sí. yo no soy consumidora, pero tengo muchos amigos que sí y van a comprar, y muchas veces pasa que cuando van a comprar ya no hay más. Claro. Entonces, En en las el resto del mes, farmacias. no viene más. Sí, en las farmacias. Claro, viste que tampoco, ahí dice, la ley dice que la farmacia tiene que tener un stock de 2 kilos en todo momento, pero tampoco se está cumpliendo por lo que me decís. Sí, no, profe. No, claro, entonces lo que hacen es optan por ir a las famosas bocas, Exacto. Ujú, porque no, ya en las farmacias ya no se consiguen. exacto. Profe, Sí, Danilo. perdona que interrumpa. Veo que, y muchas veces ese es, de la farmacia yo también tengo compañeros que son consumidores y la mayoría ¿sabe lo que están haciendo de las bocas? Están agarrando los sobrecitos los De que la venden en farmacia. la farmacia y los ponen ahí la sustancia para vender para que Pero no los complique. mirá vos, ¿viste? No. Bueno, en realidad, ahora que me dicen, la última, son 3 preguntitas, la última dice, es esto, sí. A ver qué les parece a ustedes esto de la venta, o sea, es algo así, sí. Pero sí, ven todas las realidades que pueden llegar a existir y que a veces obviamente no llegan a los organismos superiores, pero que en realidad lo que se plantea dista mucho de la realidad. Fíjense acá, por ejemplo, un poco volviendo a la negativa sobre muchas farmacias y a la posición de algunas otras, por ejemplo, Artigas, de 10 farmacias, 7 son afiliadas, 0 venderá. En Salto, por ejemplo, de 15 farmacias, hay 11 afiliadas, 8 fueron contactadas y 0 venderá. En Paysandú, de 22 farmacias, 17 afiliadas, 15 contactadas, solamente 2 venderán. Y así podemos llegar a ver una realidad distinta. Acá vemos, a ver, fíjense, en Minas una venderá, Canelones no venderá ninguna, o sea, de estas que se contactaron, ¿no? Acá Sí, no porque, está, profe, justamente Montevideo no está, pero debe ser la que sí venderá en mayor proporción.
Nosotros, Sí, nosotros acá en Artigas, por lo menos lo que se te había entendido, lo que se sabe, es que hay una sola como es farmacia que vende el, ujú, el, el coso. ajá. Y hasta puede llegar a ser que sea una farmacia que no esté agremiada, que no esté registrada, y que puede llegar a vender sin tener control. Puede ser, capaz que sí. Igualmente, estos datos, son del año pasado, por ahí también cambian, ¿no? Son cosas que van cambiando. Pero bueno, para ver esto, ¿no? Que tenemos, más allá de la legalidad y de lo que se pueda establecer, para hacer las cosas bien, siempre va a haber algo, eh, que nos va a llevar a que las cosas no se den como deberían. Bueno, Sí, profe. sí, sí, Y sí. ni que hablar de otras drogas que ya se vienen vendiendo hace años y que nadie le da tanta importancia como el cannabis. Ah, sin duda. Drogas de abuso, como decir, como la pasta base, la cocaína, todo eso, anfetaminas, voy ahí en Artigas nomás, cuando hacen resalto, hablo del carnaval porque tengo conocidos que concurren y es que me cuentan, pero hay una gran cantidad de pastillas, de comprimidos que no saben ni qué son, que se reparten o se venden, que tiene mezcla, que son hechos caseros con quien sabe qué tipos de drogas, ¿no? No hablamos de clases bajas, hablamos de clase baja, media y alta, de consumo de droga de todo tipo, buscando eso, muchas veces buscando ese efecto psicoactivo, alucinógeno, nada más que eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer, esperen que vea, Danilo, Antonella, Ana, Sara. Sara, Antonella, que es María. Ahí está. Chicos, esta es la tarea que hay para hacer. Esta acá, tarea 18, venta de cannabis en farmacias. Son 3 preguntas. Dice, ¿has podido entender la farmacodinámica del cannabis? Es decir, brevemente eso que hablábamos de, por qué el cannabis actúa en nuestro cuerpo, por qué tiene un efecto. Después dice, de acuerdo a lo que has podido comprender, el cannabis tiene propiedades que pueden catalogarlo como sustancia terapéutica y como fármaco, es decir, de acuerdo a lo que vieron sobre el cannabis y sobre para qué se utiliza, podemos hablar de que es una sustancia terapéutica, es decir, tiene un efecto. Y sí, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, tiene su efecto por los receptores, pero como fármaco bien está aclarado ahí en la clase que dice, no podemos hablar del cannabis como un medicamento, porque en realidad no podemos adjudicarle todo tipo de propiedades, pero sí no podemos hablar, digamos, de un principio activo y excipientes, que es lo que forma un medicamento, ¿no? Pero sí podemos hablar de una sustancia terapéutica por lo que provoca, ¿no? Los efectos que tiene. Y la tercera dice, ¿cuál es su opinión sobre la venta de cannabis en farmacias? ¿Ah? Esas son las 3 preguntas que tienen que hacer. Igualmente ya van a ser 7:30, o sea que damos por finalizado, pero traten de hacer esto en este tiempo que les queda, completen la tarea. Es lo que estuvimos hablando, no tiene ciencia, pero así ya dejan esto pronto y no se atrasan. ¿Tá? Porque miran y creo que pueden ir respondiendo sin tener que mirar nada, que es lo que estuvimos conversando. ¿Tá? O sea que bueno, damos por terminado, pero hagan esa tarea ahora, yo la voy a leer y veo si hay que hacer alguna puntualización en la clase del viernes. ¿Tá, chicos y chicas? Bueno, Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. hasta el viernes.
Chaucito. Chao.